pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Hoy tenemos con los hermanos Héctor y Javier una palabra que esperamos llegue a su corazón, algo que está afectando gravemente en la sociedad y sobre todo en las familias, algo muy delicado como eso, la infidelidad, el adulterio. Destruye familias y los responsables se separan o llegan a una reconciliación, depende, pero el enfoque principal son los niños, los hijos. Hay separación, ya se están viendo las diferencias en un hogar funcional a un hogar que se puede desintegrar para siempre. Entonces, esperamos que podamos platicar con nuestros hermanos aquí y que puedan guardar esa palabra, a meditar esa palabra que viene para poder fortalecernos a cada uno. Casi todo el mundo reconoce que tiene la fidelidad en el matrimonio, pero el adulterio viene y sigue, destroza todo esfuerzo que se haga si no hay una conciencia, si no hay un interés común en la casa, entre la familia. Y entonces esperamos que podamos platicar de esto. Sí, es un gusto poder entrar a sus hogares y pues que el Señor nos permita en esta oportunidad ser esos canales de bendición, así como lo han sido ustedes al sintonizar el programa. Y así como lo menciona el pastor, hay mucha necesidad en los hogares, hay muchas situaciones en las que a veces es importante que principalmente el matrimonio pueda tener cuidado, pueda tener respeto, pueda tener y mantener viva la llama del amor y sobre todo pues pedirle al Señor de que siempre pueda estar esa cobertura alrededor de la familia, alrededor del matrimonio, y esa cobertura pues es la presencia de Dios, que si nosotros nos guiamos bajo la perspectiva de la palabra de Dios, creo que estamos seguros de que no vamos a cometer errores. Lo que pasa es que hoy en día la gente ha dejado a un lado la palabra del Señor. Hoy en día es más importante el entretenimiento, hoy en día es más importante otras cosas y se ha hecho a un lado la palabra de Dios. Por eso surge esa necesidad, surgen esos problemas. Pero hoy quizás vamos a dar una pequeña pinceladita de este tema, que es la infidelidad, pero bajo una perspectiva bíblica, desde el punto de vista y por sobre todo la opinión de nuestro Dios. ¿Qué opina Él sobre la infidelidad? Sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Señor les bendiga. Es un tema muy importante y que puede destruir una familia y por lo tanto termina destruyendo la sociedad, ya que las familias son la base de la sociedad. Y no vamos a juzgar, y simplemente vamos a ver qué nos dice Dios y qué nos aconseja el Señor a través de su palabra. Nos dice de entrada en Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Estos consejos de la Biblia son para toda la vida. Bien, el adulterio, la infidelidad, casi todo el mundo reconoce
las ventajas que tiene la fidelidad en el matrimonio, pero el adulterio sigue destrozando familias. ¿Qué dice la gente? En algunas culturas se ve normal que un hombre pueda tener relaciones fuera del matrimonio, pero la Biblia, como cristiano, lo prohíbe. Inclusive hay versículos que dicen que el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. O sea, es algo bien serio. La Biblia, la palabra adulterio por lo general, se refiere a un hombre casado que tiene fuera del matrimonio alguna relación. Eso ya está adulterando. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo casado. Entonces, eso viene a formar situaciones, ¿cómo le puedo decir? Lamentables. Porque hay algo que está sirviendo de tropiezo. De tropiezo. No hay confianza, ya se pierde la confianza. Una mujer se da cuenta de algo así, ya no cree en el hombre, pierde la confianza en el hombre. Si los hijos dependen de cómo estén, pierden esa afinidad, porque están oyendo lo que dice la mamá, peleando con el papá, y muchas veces tiene que hacerse a gritos, porque hay resentimiento, hay enojo. Y esas cosas vienen a consecuencia de un fallo, tanto como el hombre, como puede fallar la mujer. Así es. Hay algunas palabras que en la palabra del Señor, valga la redundancia, nos dan como una mayor perspectiva de lo que podría ser la infidelidad o el adulterio, ¿verdad? Para ya ir de repente categorizando, ¿verdad? La frase. Y, por ejemplo, hay una palabra que es una palabra del hebreo, que es la palabra ma'al, es con doble A, que significa pecado. Sencillamente significa pecado, falacia, infidelidad, infiel, prevaricación, rebelarse, traición, transgresión. Hay otra palabra que es la palabra, otra palabra que se deriva del hebreo 2181, y esta se traduce también como cometer idolatría. De alguna u otra forma, lo que es, pastor y hermano Héctor, el adulterio, la infidelidad, el Señor pues lo va tomando como que esa ofensa no es que nosotros la cometemos, si la llegásemos a cometer, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, o las personas que han estado en una situación de estas, no es que la cometen únicamente en contra de su pareja, sino que Dios lo toma como que los están ofendiendo a Él mismo. O sea que de alguna u otra forma también el adulterio está relacionado con la idolatría. También hay otra palabra que es la H8098, que significa actuar de manera encubierta. Y si podemos más o menos analizar el patrón de las personas que han estado presos o que están en una situación de estas, vemos de que este tipo de pecado, pastor, se practica de forma encubierta. Pues ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que no es que van a andar publicando, bueno, aunque hay personas que sí lo hacen, ¿verdad? Pero esta es mi amante, esta es mi otro frente, como le dicen, sino que lo hacen de manera encubierta. ¿Por qué? Porque si se llega a dar cuenta la otra persona, ya hemos escuchado historias, ¿verdad? Que hasta la muerte ha llegado a las personas infieles. Se desata una ira en la persona que ha sido ofendida, que incluso puede surgir una situación de asesinato. Entonces, a veces no entendemos la gravedad del asunto. A veces las personas que han estado en este tipo de pecados disfrutan el momento, disfrutan la época, pero no sabemos cuántas puertas se abren al enemigo, no solo para destruir la familia, sino incluso para destruir las vidas de las personas. Es grave, es grave. Nosotros tenemos que aplicar y tener conciencia y temor a Dios. Si uno hace un juramento y Dios bendice esa unión, entonces el respeto tiene que permanecer. El respeto, el amor. Tanto tiempo platicamos nosotros muchas veces que cuánto tiempo anduvo
detrás de esta muchacha, conquistándola para poder obtener, casarse con ella. Van a hacer un juramento que hasta que la muerte los separe. Pero antes había un poco más de temor a Dios y un poco más de respeto para el matrimonio. Ahora hay hasta contratos en el matrimonio. Vamos a estar así unos tanto tiempo. Si miramos que va bien, me marcha bien, seguimos, si no, nos separamos. Punto y aparte. El problema es cuando hay hijos, cuando vienen los hijos. El adulterio es algo repugnante para Dios. Es algo que uno está ofendiendo porque no quiere ni su propio cuerpo. Es pecar 2 veces el adulterio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se tienen cubiertos por cierto tiempo, pero la mujer tiene un sexto sentido. Ella ve las actuaciones. ¿Cuáles son las actuaciones de un hombre que ya no quiere estar en su hogar o que busca pretextos para no estar en la casa? Llega enojado a la casa. Es un pretexto para discutir con la mujer. Llega enojado, empieza a faltar, no llega a las horas, le miente en la casa, le miente a los hijos. En fin, cuando estamos sabiendo que Dios está viendo cada momento, Él conoce las intenciones que hay en el corazón, conoce nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a ocultar semejante cosa? Podemos taparlo por un tiempo, pero de repente salta a la luz cualquier error, cualquier falla, y entonces viene el reclamo de la esposa. Y esto, hermanos, les voy a decir una cosa: vivir en una casa donde no hay entendimiento, donde no hay paz, tranquilidad, donde el amor se está enfriando por culpa de X persona, pues es el hombre o la mujer. Si el hombre comete el adulterio o la mujer. Pero la cosa es que hay diferencia y se da cuenta. Hay una tormenta dentro de ese hogar que no la podemos tapar con un dedo. Usted no está bien, ella no está bien, los hijos no están bien, los familiares se dan cuenta, tampoco están bien. Y se acuerda que son 2 familias, la del esposo y la de la esposa. Entonces, vienen las dificultades. Y si usted está mal en la casa, va a estar mal en el trabajo, va a estar mal en la sociedad, va a estar mal porque está mintiendo ante los ojos de Dios. Algo que se va a descubrir por completo. ¿Y qué es lo que viene? Perdonar o separación. En muchos casos no termina bien. Sí. No termina bien. Y entonces, eso que se está viendo en estos tiempos es terrible, terrible. Sí, lo que el pastor dice es bien delicado porque no solo son las consecuencias físicas que vemos y el daño en la pareja, sino las consecuencias espirituales. Dios lo cataloga esto como algo tremendamente delicado. Nos dice 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y después nos recalca en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, es una consecuencia prácticamente eterna, bien delicada para la persona que comete el adulterio. El Señor no juega con esto. Y
tenemos que poner mucho cuidado en lo que dice Dios sobre el adulterio. Tiene mucho que ver también, hermanos, la cultura, ¿verdad? Porque vivimos en una cultura machista en la que quizás desde muy pequeños se nos ha indicado, se nos ha enseñado de que el hombre puede tener todas las mujeres que quiera, pero también las puede mantener a todas. Es una buena pregunta. ¿Las puede mantener a todas o únicamente es para andar ahí haciendo lo que no debe hacer? Dice la palabra del Señor en Éxodo 20:14. Desde el inicio el Señor pues, nos está indicando y dice, no cometerás adulterio. Así que solo con este versículo nosotros podemos ver de que hay una orden, no es una sugerencia, es parte de los mandamientos, es una instrucción de parte de Dios, es un mandamiento que el Señor nos dice que debemos ser fieles a nuestras parejas, fieles a nuestra familia. Y bueno, hay muchas cosas que necesitamos a veces pues, recapacitar. Quizás esta situación al inicio genera un velo en el varón o en la mujer que está practicando este pecado y no puede ver más allá. No sabe que va rumbo a una situación difícil, a una situación de desgracia, incluso posiblemente la muerte. También dice la palabra del Señor en Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, y dice que corrompe su alma el que tal hace. Practicar este tipo de pecados, amados hermanos, lo que va haciendo es que nos va separando de Dios, nos va alejando y va haciendo de que nuestra alma se vaya corrompiendo. Así que se abren puertas a pecados diferentes, a espíritus diferentes que pudieran hacernos llegar a un nivel de contaminación mayor. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Imagínense mantenerse fiel. La Biblia permite que una persona se divorcie de su cónyuge si le ha sido infiel. El cónyuge fiel tiene el derecho de decir si seguirá en la pareja, si seguirá con su adulterio oculto, que de repente sale a la luz. Tiene que tomar una decisión, o perdona o se separa. Hay un divorcio, hay una separación. ¿Qué pasa con los hijos? Sufren las consecuencias. Hermano, si la cosa lo miran tan fácil, cuando se desligan y se va. Pero estos hijos no van a olvidar si ya están grandes. Y si son pequeños, se los van a recordar. ¿Por qué se separó tu papi y tu mamá? Por esto y esto. Eso lo van a llevar y lo llevan marcado. La consecuencia grave. Y esto, como no tenemos esa cultura, no tenemos esa solvencia moral, porque vivimos sin conocimiento de la palabra de Dios, sin temor alguno. No tenemos esas raíces que nos están diciendo, es una promesa que hiciste. Y todo está aquí en la mente. Que yo siga aquí, que yo soy allá. Ahora, el hombre era machista. Voy a buscar, ¿qué voy a hacer aquí? Hermano, ¿qué resultado va a tener si usted tiene temor de Dios? Si es cristiano, si conoce, si lee la Escritura, si sabe lo que dice la palabra. Consecuencias tremendas. Evítelo. Evítelo. Entonces, tenemos nosotros que formar en nuestra casa un altar, un hogar. Tener comunión con la esposa y con los hijos. Y no pensar en que yo puedo, tú puedes, él puede,
nosotros podemos, nadie se va a dar cuenta, aquí no nos ven. Por favor, hay que meditar antes de cometer ese error grave ante los ojos de Dios, ante la familia y marcados ante una sociedad. Sí, es bien delicado y como el pastor hermano Javier han dicho, pues la cultura del machismo nos dice que el que es más hombre tiene más mujeres, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el hombre valiente es el que respeta sus pactos, el que respeta a su esposa, el que respeta su hogar, ya que se le hace un daño a los hijos también. Y nos dice Malaquías 2, del 14 al 16, y vosotros decís, ¿por qué? La respuesta que dio Dios, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y nos dice más adelante, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y que al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención a vuestro espíritu y vuelve a recalcar, no seáis desleales. Y esa deslealtad lamentablemente se va transmitiendo a los hijos porque ellos están viendo el ejemplo, pues. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos, independientemente hombre o mujer? ¿El ejemplo de lealtad, de fidelidad le estamos dando a nuestros hijos? ¿O el ejemplo de que no respetamos, no hay valores en la casa? Es muy importante las repercusiones que trae esto para toda la familia. Hay muchos ejemplos también en la palabra del Señor. Podemos mencionar, uno de los ejemplos que recuerdo, pero este no lo traemos para compartir. Sin embargo, no sé si recuerdan al profeta Oseas. Sí. Dios le dice que se case con una mujer que practica, que tiene este tipo de práctica, ¿verdad? La prostitución. Y haciendo una comparación en cómo el pueblo de Israel se iba en pos de otros dioses, abandonándolo, y despertaba el enojo de Dios. Pero aún así, Oseas tenía que volver a buscar a esa mujer y regresarla a su casa. Hoy queremos más o menos compartir también un ejemplo que está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y este es el caso de David, Betsabé y Natán. Es un caso bastante icónico sobre este tema porque hay mucho que aprender sobre este tipo de situaciones. Miren lo que dice el versículo 2. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Verso 3 dice, David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces, dice el verso 4, David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido un periodo de menstruación y estaba cumpliendo los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada y así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Imagínense la situación que se está dando complicada la situación que se está dando en este pasaje. El rey David, en vez de andar peleando en tiempo de guerra, en vez de estar con sus soldados, con sus generales, él está en su casa tranquilamente disfrutando de un descanso en la tarde, mientras los demás varones están allá padeciendo batalla, y él no, él está tranquilo. Por eso a veces es que el adulterio no es un pecado, pastor y hermano Héctor, que uno pueda decir, me resbalé y me caí, como que si se resbaló en una cáscara de banano. No, sino que es algo que se maquina, claro, es algo que se piensa, se medita, es algo que se planifica, es algo que la persona, y así como en el caso de David, que miró a esa mujer, también surge esa situación de que la persona quiere darle libertad a ese deseo, quiere conseguir algo y necesita planificar y llegar, porque así es el pecado, así es la iniquidad.
Así está catalogado el adulterio. Continuando con la historia, dice la palabra del Señor que David, queriendo tapar esta situación, manda a llamar a Urías para que él se acueste con su esposa y queriendo echarle el hijo de él a Urías. El hombre muy fiel se mantiene a la puerta de su casa sin entrar, y ahí es donde empieza el problema, porque aquella mujer está embarazada y David, pues muy inteligentemente, muy astutamente, redacta una carta, se la entrega a Urías para que la lleve a su superior, para que Urías sea colocado al frente de la batalla, y en ese lugar Urías muere. Y qué facilito, ¿verdad?, que David se libera de esa situación, mas no sabe de que Dios está observándolo todo, mas no sabe de que Dios, o quizás lo está ignorando en realidad, de que Dios ha visto todo ese pecado y toda esa iniquidad. Y bueno, no sé si quiere comentar algo de eso, pastor, para continuar después. Pero imagínese usted ese ejemplo que está en la Biblia, las consecuencias que trae querer tapar un error. Hay un bebé de por medio. Sigue la consecuencia. ¿Cómo hago yo para enfrentar a uno de mis generales, a uno de mis fieles? Entonces lo manda al frente de batalla, al lugar donde puede ser herido o muerto. O sea, lo mandó como carne de cañón. Sí. Es otro pecado. Porque esto es planificado. Es planificado. Consecuencia de un error. De un error. Después, este muchachito muere. ¿El bebé? Sí, muere. Las consecuencias que arrastran estas situaciones, nosotros los vemos así. Pero imagínense aquí que hemos visto ejemplos donde se comete el adulterio, donde nace un bebé, donde esta mujer es de arma tomar y no va a buscar un consejo sano, posiblemente le dicen: no te dejes, anda, demanda ese hombre, este niño tiene derecho a alimentación, ándate al juzgado. Y llaman al hombre. Aquel quiere tapar el ojo del macho y de escondida va a estar dando ahí. Pero su conciencia y ante Dios está mal. Sí. Porque no puede. ¿Cómo le va a decir a Dios: yo no soy culpable? Fíjate bien. Luego se va a dar cuenta la familia. Y ese es un error grande. Y esa carga la va a llevar esa persona hasta que el hijo tenga 18 años. Y no puede estar ocultando durante 18 años, porque ya el niño va a ir a la casa a buscar al papá, porque la mujer es de armas tomar, andan de tu papá. Él es tu papá. Sí. No importa que ella le armó la vida de cuadritos, le hizo la vida de cuadros en el hogar. Se pelea con la mujer, los demás hijos le reclaman: yo no quiero ser hermano. Óigame, es un tremendo lío. ¿Por qué? Sí. Por una aventura, por un desliz, por demostrar de que yo sí puedo. Hermano, ¿cuánto daría usted por deshacerse de todo ese lío? Que verse juzgados, que verse señalado. Entonces, cometemos el error de no meditar, de no pensar, de no tener temor a Dios, que las consecuencias se van a pagar. El pecado se comete, las consecuencias las va a pagar el que cometió el pecado. Sí. No las va a pagar otro, las va a pagar ese hombre machista que anda buscando fuera de casa lo que tiene en casa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios considera el matrimonio porque Él ama a la familia.
tenemos que reproducirnos en una forma legal, en una forma consciente. Dos personas completamente desconocidas. Una vive aquí en este departamento y esta vive en otro departamento. Se conocen, se juntan, se enamoran, se gustan, se prometen y se casan. Bye. No se casan para tener un hijo solo abandonado. Se casan para formar una familia. Pero el enemigo anda como león rugiente. Se le puede presentar la tentación. Seguir la tentación. El pecado es caer en la tentación. Las tentaciones pueden pasarse con minifaldas y con faldas que parecen fajas. Pero usted sigue la tentación, va a caer en pecado. Y a mí me gusta el pasaje del hijo de Jacob, José, el de la túnica. Sí. Era un hombre bien parecido. Con la mujer de Potifar. Bien parecido y todo lo vendieron como esclavo y todo. Y claro, Potifar se fue de viaje, pero la Potifarra se quedó y la Potifarra le puso el ojo a José y le dijo, mira, Chepito, acércate, Chepito. La tentación. Ya con una caída de ojos, hermano. Y aquel tuvo que huir, huyó antes de caer en la tentación. Ahí estaba la tentación. Estuvo enfrente cerca, de él. pastor. Estuvo Sí, cerca no, porque dejó la ropa ahí, no, dice la claro. Biblia. Hasta la camisa dejó. Sí. Entonces, pero resistió Sí. a la tentación y tuvo que correr, salir. Y ahí fue que lo metieron preso porque una mujer resentida en ese aspecto, herida sentimentalmente, yo me paseo en este Peligrosa, hombre. muy peligrosa. Yo le hago la vida a cuadritos a este hombre. Me las desquito. Sí. Soy una mujer enojada. Es mejor meterse en la cueva de un oso Sí. que meterse en... Entonces aprovechó y dijo que la quiso aquí, que lo metieron a la cárcel. Entonces, tiene que huir de la tentación. La tentación está. Hay que saber las consecuencias que puede traer a una casa. Y esa consecuencia, hermano, es para toda la vida. Así es. Así es. No te lo quitas. No, ¿cómo te lo vas a quitar? Sí. Y lo que el pastor mencionaba sobre los derechos del marido y de la mujer son claros, pues están en 1 Corintios 7, del 2 a 5, donde dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y lo que estábamos hablando ahorita, no os privéis uno del otro, excepto de común acuerdo por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved pues juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Porque la infidelidad empieza con cosas pequeñas, con una conversación, con un mensajito, y es una bola de nieve que va acrecentándose hasta que ya no se puede parar. La Biblia nos dice que lo que hay que hacer es huir. Ante las tentaciones sexuales es huir. No es enfrentar, no es orar, no es ayunar, no es huir. Así como el pastor nos explicaba que hizo José, pues. Sí. En 2 de Samuel 12, versículo 10, tenemos un evento que prosigue a lo ocurrido entre David y Betsabé. Y es que Dios le muestra al profeta Natán todo lo que sucedió. Y le ordena que vaya donde David y lo encare. Dice en el versículo 10, por lo cual, le dice Natán, después de descubrir a David, le dice, por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire, en ese caso de David y Betsabé,
ya tenemos el primer muerto, Urías. Segundo muerto, el bebé. Dice el versículo 10, siempre de 2 de Samuel 12, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Mire que cuando dice que se levantará el mal sobre la casa, eso significa estas palabras que para mí serían como las consecuencias. Es una advertencia, pero es una aflicción, es una calamidad. O sea que la persona que abre las puertas de su hogar para el adulterio caen en calamidad. De repente se pierde el trabajo, de repente el negocio se viene a pique y quiebra el negocio. De repente ya no hay dinero, ya no hay comida en la casa, porque se ha abierto la puerta al mal. Dice también que otro significado es el destructor. Hay una entidad espiritual que se llama el destructor, y esa es una entidad encargada de despedazar, de dispersar, de desmenuzar, de echar fuera. Ese destructor es el que se encarga, espiritualmente hablando, de que la mujer se enoja con el marido por esta situación o viceversa, y cada uno por su lado. Los hijos quedan también a la deriva. Se fragmenta el hogar, se destruye. Fíjense que el pastor hacía una pregunta que yo la voy a retomar. Una consecuencia, por ejemplo, un bebé fuera del matrimonio es algo para toda la vida. Pero hay muchos que optan una solución fácil. Vienen y no, sacátelo, le dicen a la mujer. Otro pecado. Sumando otro pecado. Porque está derramando sangre inocente. Claro, un Lo crimen. único que está haciendo es llenando la copa de ira de Dios por la iniquidad que se está consumando. Entonces, hay demasiadas consecuencias, demasiado daño que causa el adulterio en el hogar, y es para que nosotros reflexionemos. Y si hemos estado en una situación así, volvamos nuestro corazón al Señor, respetemos a nuestras esposas y no permitamos, no le abramos las puertas de nuestra familia al enemigo. Consagrémosla para Cristo. Y si ha habido una situación así, aún hay tiempo para ser restaurados, aún hay tiempo para buscar al Señor y que el Señor perdone y restituya lo que en algún momento nosotros mismos entregamos al enemigo. Es tremendo. Todo el que se divorcie de su esposa, a no ser por motivos de fornicación o infidelidad, la expone a la mujer al adulterio. Al adulterio. Imagínese usted. Entonces, eso está en Mateo 5:32, creo. Las consecuencias son graves, porque yo le digo, he visto. Yo tengo tanto polvo del camino, he visto, donde el hombre comete el adulterio, sobran consejeros, Sí. mujeres que están en la misma curtiembre que la otra mujer, y le dice, mira, no seas tonta, Hacer lo mismo. Sí. un clavo saca otro clavo, Pagale con la misma moneda. pagale con la misma moneda. Niña, te has tardado mucho, hermano. Y aumentan el problema. Trayendo más destrucción al hogar. ¿Y cuál es el resultado? Una desintegración total. Claro que es un pecado. Sí que Dios no quiere eso. Dios no nos mandó a eso. Nadie le puso una 45 en la cabeza a una mujer. ¿Te vas a casar conmigo? ¿Sí o no? Nada. Voluntariamente. Entonces, nosotros mismos elaboramos, meditamos, pensamos, planificamos, abriendo puertas. Y entonces el enemigo aprovecha, abre esa puerta y te presenta, como decía mi abuela, hay hombres que si una escoba la ve pasar con falda, la siguen. Es cierto. Entonces, esos consejeros no hay que escucharlos. La mujer
tiene que firmarse. ¿Cuántas mujeres conocemos en esta vida que han separado de sus esposos por X motivos y se han mantenido fiel a sus hijos, alimentándolos, trabajándolos y sacándolos adelante sin necesidad de otro hombre? Pero hay temor de Dios. Entonces, lo que tú dijiste, si yo estoy con temor de Dios y sé que me arrepiento de aquello y perdono a aquel que lo cometió, Dios no nos va a desamparar. Amén. La mujer va a tener respaldo de Dios porque sabe que está luchando por una causa que ya perdonó y que fue juzgada. Amén. Entonces, pero si no buscamos los medios y seguimos en el mundo recibiendo consejos del mundo, hermano, usted termina en un cuartito allí y la misma promiscuidad que hay va a seguir la generación en el mismo pecado. Así es, si se ha cometido alguno de estos errores, no es que todo está perdido. Hay que buscar ayuda, pero buscar ayuda, como bien dice el pastor, en los lugares correctos. O sea, si yo soy hombre, voy a buscar una consejería de hombres autorizados por la iglesia para que me aconsejen de cómo salir de esa situación. Si es una mujer, va a buscar consejo de mujeres autorizadas para dar esos consejos y poder salir de esa situación. Pero no es con cualquiera que irá a buscar consejo, porque los consejos que va a recibir de otros lugares la pueden llevar o lo pueden llevar a empeorar la situación y hacerle más daño a la misma persona y a todo el núcleo familiar. Entonces, si alguien está en problema, busque ayuda. Dios ayuda, Dios guía, y para eso utiliza personas que han sido delegadas para ayudar en esos momentos de crisis. Debemos cuidar y rescatar la familia. La familia es muy importante para Dios, muy importante para todos. Busquemos ayuda en los lugares correctos y con las personas indicadas. Dios perdona al que se arrepiente. Sí. Sí, hermano, si por muy rojo que sea tu pecado, te arrepentís, dice, yo te lo voy a poner como blanca lana. Y yo me olvido, pero tienes que arrepentirte. Sí. Así es. Con la condición, me arrepiento Y me y aparto. no lo vuelvo a hacer. Sí, Entonces, está honrando a Dios. así es. Cometió el pecado, se arrepiente. La mujer reconoce el perdón y el arrepentimiento. Porque la mujer perdona, así como usted puede perdonar. ¿Cuántas mujeres no ha perdonado? Bueno, son ejércitos. Así es. Uno cuando estaba en el mundo, no, pues esto en el mundo todo se vale. No está fijándose si es pecado, si es aquí, si es allá, los amigos que no son amigos. Hermano, todo es fingido, todo es falso. Pero cuando ya conoce la verdad, lo hace libre. La verdad lo hace libre, con conocimiento. Esposa mía, perdóname, te fallé, cometí el error, perdóname. Yo me arrepiento hoy, me arrepiento. Ahí está Dios, que me perdone, me arrepiento. No lo voy a volver a hacer, pero quiero tu perdón, quiero reconciliarme contigo, porque ya me reconcilio con Dios. Sigamos nuestra vida, no tanto por nosotros, por nuestros hijos, Amén. porque no es conveniente una separación. Así es. Que va a venir. Y si los niños, fíjate la consecuencia. Y esto es tan real y puede sacar, hay ¿cómo se llama? Escritos sobre esto. Viene la mujer, se separa. ¿No? O que el hombre se separa de la mujer. Y tiene 2 niños chiquitos. Esta mujer está joven. Alguien le puede soplar la oreja en cualquier momento. Porque el hombre es visual.
La mujer es auditiva, le soplan la oreja y ya hasta cambia de manera de caminar, ¿verdad? Entonces, se vuelve a meter con otra persona. Ya estos hijos ya tienen un papá postizo, un padrastro, que no los va a querer. Si llega a tener hijos, tal vez los va a querer como quiera los suyos. Pero puede haber una diferencia. Así es. Y ese es un error garrafal por no pensar. Así es. Tus hijos, mis hijos y ahora los nuestros. Óigame, ni que fuera orquesta la que va a formar. ¿Pero qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué vino eso? Por desconocer, por no creer en Dios o por no acercarse a Dios, por no buscar, como dice usted, personas que verdaderamente sepan del problema y lo pueden aconsejar. Sí. Dice, creo que el pastor lo leyó al inicio, pero dice Mateo 5, 27 y 28, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea que el Señor nos dice, y Él va mucho más allá. Al inicio en el Antiguo Testamento nos decía, no cometerás adulterio, pero ahorita nos dice, si tú con tus ojos miras a esa mujer, y después lo dice, pastor, dice, entonces, y ese ojo te hace pecar, mejor sácatelo. Dice 1 Corintios 6, 18, nos dice, huyan de la fornicación, ¿verdad? No tengan, esta versión dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Claro. Y dice Hebreos 13, 4, vamos a leer siempre la versión Reina Valera, dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea que para nosotros tiene que ser valioso, tiene que ser costoso, tenemos que valorar el matrimonio. Y dice, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, le voy a leer esta otra versión que dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. O sea que el Señor mismo se va a encargar de todas aquellas personas que no valoran sus matrimonios, que no valoran su familia, y Él se tomará la libertad de poder castigar directamente. Así es. Fíjese que en estas pláticas, hermanos, gracias porque usted nos permite entrar a sus hogares, pero la verdad, si todos meditáramos antes de cometer un error, ¿cuántas cosas nos salvaríamos? Salvaríamos a la mujer, a los hijos, nosotros mismos, una casa. Usted puede tener un hogar, pero de repente lo puede convertir en un campo de box, en un ring de boxeo, peleas y pleitos todos los días, malentendidos, por causa de un engaño, de una infidelidad. Y nosotros tenemos que tener presente, si usted tiene alguna situación difícil, busque consejeros, váyase a una iglesia, busque consejeros que lo puedan guiar. No nos quedemos con el consejo de aquel otro que pasó con la misma situación y que nunca se enderezó y que lo que quiere es que usted esté igual a él en error. No, busque quien le ayude, no quien lo meta al brasero. Entonces, queremos darle las gracias. Gracias por escucharnos, por permitirnos entrar a su hogar. Y queremos decirles que vamos a estar con usted el próximo miércoles. Así es. ¿Verdad? Miércoles, para que podamos usted abrirnos las puertas de su hogar. Vamos a orar. Padre, te ponemos en tus manos a cada hogar que ha recibido tu palabra, a cada familia, a cada hogar representado. Danos paz, tranquilidad y que busquemos de ti, Señor, que nos acerquemos cada día más. Si amamos a nuestros hijos y amamos a nuestras mujeres, Señor, danos fortaleza y ayúdanos a huir de la tentación, a apartarnos del pecado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y
Amén. Amén. Aleluya. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz.